Delfina Gómez pues tiene que salir de la secretaría porque pues ya resultó la ganadora para ser la contendiente por Morena a la gubernatura del Estado de México. Y lo que todos nos preguntamos es, ¿a quién le importa la educación en este país? Hacemos un enlace, lo haremos vía Zoom o es por teléfono. Vía Zoom, con Marco Fernández. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y es investigador asociado de México Evalúa. Vamos a hablar justamente de la salida de Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, que bueno, sale por motivos políticos. ¿Cómo estás, Marco? Buen día. Hola, Adela, muy buenos días. Pues esto que yo me preguntaba, ¿a quién le importa la educación en este país, no? Que de por sí no se ha hecho nada. Ahora con la salida de la titular de Delfina Gómez, pues nadie dice qué va a pasar en la SEP. Pues sí, lamentablemente a lo largo de muchos años y ahora en particular en el gobierno del presidente López Obrador, se evidencia una vez más la poca importancia que tiene la educación dentro de las prioridades gubernamentales. Uno observa las acciones o más bien la falta de acciones que hizo la titular hasta ahora, Delfina Gómez, para enfrentar pues los múltiples retos que el sistema educativo ha tenido derivado de la pandemia. Y no puede más que ser crítico debido a que pues, estamos por iniciar, por ejemplo, el ciclo escolar 2022 y 2023 sin tener información alguna de cuál es la afectación, por ejemplo, en los aprendizajes de los estudiantes por 2 años de tomar clases a la distancia. No hay acción anunciada específica para poder ver de qué manera los 367,000 jóvenes que hoy hay menos en la media superior respecto a cuando inició el sexenio del presidente López Obrador, se les convenza para poder regresar a las aulas o que haya un programa para mejor focalizar las becas y que realmente tengan resultados o hacer un programa de tutorías para ir recuperando aprendizajes. No hay dinero, se ha recortado, Adela, en 89% los recursos para la capacitación docente. Por lo mismo, no hay recursos para poder, por ejemplo, capacitarlos para contener emocionalmente a sus estudiantes que se han visto afectados por estos años de pandemia. Y la lista sigue y sigue, y uno observa cómo la señora se comportó como si no hubiera una emergencia educativa derivada de la pandemia, y lamentablemente eso ha sido posible, por un lado, porque el presidente López Obrador, más allá de los discursos, en los hechos, uno observa que la educación no le importa. Por eso le ha recortado sistemáticamente recursos a áreas que justo atienden a los más pobres, a los que dice que supuestamente le importan, pero le recortó recursos al CONAFE, le recortó recursos al INEA, que son, para quien nos está viendo, las instituciones dentro de la Secretaría de Educación Pública que atienden o a los menos favorecidos de la sociedad o justo a los adultos que por alguna razón cuando eran niños y jóvenes no pudieron estudiar y que están tratando de aprender por lo menos a leer y escribir. Pues a esas dos instituciones también les ha estado recortando recursos este presidente que dice que le importan los pobres. Oye, y luego también pues quitan el programa de las escuelas de tiempo completo, ¿no? Súmale. Y no solamente eso, sino que además miente porque después dice que no, pero si vamos a tener la escuela nuestra y con eso vamos a poder mantener las escuelas de tiempo completo. Para los docentes y para los papás y las mamás que han estado viendo cómo opera la escuela nuestra, pueden observar dos cosas. Uno, que los recursos originalmente eran para infraestructura educativa y se iban a entregar directamente a los comités de mamás y de papás, pero el presidente calla cuando ya hay evidencia de la propia Auditoría Superior de la Federación de cómo los denominados servidores de la nación de la Secretaría del Bienestar presionan a los papás para hacer las reparaciones de las escuelas con los constructores que ellos les indican bajo la amenaza de que si no, les retiran los recursos. Y además,
supuestamente también la escuela nuestra iba a pagar las escuelas de tiempo completo y ya quedó claro que no alcanza para poder hacer el pago de maestros que estuvieran en las escuelas de jornada ampliada, como se hacía con escuelas de tiempo completo, ni tampoco para pagar la alimentación que se daba a los estudiantes dentro de las escuelas de tiempo completo. Una tomada de pelo el anuncio del presidente en este sentido. ¿Qué es esto de Escuela Segura? Entendemos que es el programa que sustituye. Pero ¿cuál es el balance y cómo sustituye a las escuelas de tiempo completo en todo caso? Es Escuela es Nuestra. Escuela Segura es el programa. Perdóname, Escuela es Sí, Nuestra, que acabas de mencionar. sí. La Escuela es Nuestra se anunció en 2019, supuestamente primero para poder entregar de manera directa dinero a El escuelas recurso. seleccionadas para poder mejorar la infraestructura educativa. Eso fue el plan original. Vino el recorte, empezaron a recortar primero el recurso para las escuelas de tiempo completo, vino la pandemia y decidieron cancelar las escuelas de tiempo completo. Exacto. Comenzó el debate en los medios porque justo las escuelas de tiempo completo sí habían dado resultados en términos de mejorar los aprendizajes de los estudiantes, particularmente de los menos favorecidos, dado que las jornadas son más amplias, se estudia más, incluso reciben sus propios alimentos en las propias escuelas y demás. Ante esa presión, el presidente trata de sacársela diciendo, no, es que ya tenemos la escuela es nuestra Ajá. y con la escuela es nuestra vamos a pagar eso también, lo cual es una mentira por partida doble. Por un lado, porque el presidente, por supuesto que se hace de la vista gorda cuando ya hay señalamientos de corrupción y de clientelismo de la escuela es nuestra, pero además el dinero, pues el dinero es uno y lo tienes que usar o para infraestructura o para pagar a los maestros que tuvieran jornadas más amplias sustituyendo escuelas de tiempo completo o para los alimentos que se daban antes en escuelas completas. No hay dinero para las tres cosas y el presidente lo sabe, pero el presidente miente. Y entonces quienes están en las escuelas antes de tiempo completo ven cómo les vieron la cara porque el dinero que supuestamente tendría que alcanzarles para las tres cosas, pues no les alcanza y por lo tanto en la práctica las escuelas de tiempo completo están siendo terminadas por el gobierno federal. Híjoles, yo no sé si el gobierno no está entendiendo la dimensión del problema de la educación en nuestro país o qué, Marco. Yo con franqueza, perdón, pero es evidente que al presidente le vale un pepino la educación. Y no es editorializar, ahí están los datos, no hay otros datos, ¿eh? Ahí están los recortes sistemáticos que desde que comenzó su gobierno ha habido en materia educativa y en programas que particularmente justo atienden a los menos favorecidos. No hay otros datos, como siempre trata de victimizarse el presidente cuando se le enfrenta a la realidad y se le empieza a mostrar que sus dichos son falsedades. Entonces, uno observa, por ejemplo, que no hay medida alguna para rescatar a 367,000 jóvenes. Es un mundo de personas claro. que dejaron Es lo que te iba a decir, la media superior. la deserción, ¿no? O sea, es que no volvieron enorme. a clases, es enorme. Y para quien nos está viendo, ¿no nos está cayendo el 20 como sociedad? La factura mayúscula, no solo para esos jóvenes que dejaron de estudiar, sino para la sociedad en su conjunto, que representa que justo estos jóvenes tengan una carrera educativa trunca, porque va a significar que no van a tener en el futuro, cuando crezcan, mejores empleos. Por lo mismo, cuando ellos sean papás a su vez, no van a poder darle mejores oportunidades a sus hijas, a sus hijos, porque justo van cargando la merma salarial y de oportunidades por no haber seguido estudiando. Claro. Y entonces, socialmente, termina pasando que la desigualdad y la pobreza se perpetúan. Entonces, si el presidente, como dice, es primero los pobres, si habría una prioridad por excelencia en su gobierno, tendría que ser la educación. Para
cuando están en las discusiones presupuestales y le instruyen al secretario de Hacienda reasignaciones del dinero, para Dos Bocas o para el Tren Maya no hay restricción que valga, pero para educación ahí sí le chicatean los recursos del erario. No, es terrible. Oye, y estas universidades del bienestar, que fue la idea con la que llegó el presidente, ¿cómo van estas instituciones, sabes? Sí, y pues es que es muy triste porque voltea uno a cualquier aspecto en términos educativos de esta administración y el balance, perdón, es negativo. Sí. A los jóvenes que están acudiendo a estas universidades que originalmente se dijo que iban a ser 100 y que iban a estar en comunidades más pequeñas que generalmente no tienen servicios de educación superior, Las más pues ni han, alejadas, las más... o sea, uno, ni están siendo colocadas en esas comunidades. Dos, o sea, la carencia de docentes preparados que realmente le puedan enseñar a los chicos una licenciatura que le permita al chico cuando termine integrarse justo de manera exitosa al mundo laboral, no está ocurriendo. Ayer justo el presidente, cuando va de gira, trata de justificar las universidades del bienestar y dice que ahora en su gobierno todos los egresados de ahí van a tener plaza automática, como si fueran, digamos, las normales, las escuelas normales del siglo XXI, en donde antes, te acordarás que en las escuelas normales les decían a los maestros, tú estudias en una normal y por estudiar en una normal vas a tener plaza, pues ahora le dicen a los jóvenes que si estudian en las universidades Benito Juárez, les van a dar plaza en el gobierno, cuando además eso no está ocurriendo porque estuvieron los recortes por la austeridad republicana y entonces se han ido reduciendo los espacios y las condiciones de trabajo de la administración pública. Y no se les está enseñando, además, realmente, insisto, de una manera que les permita, sí, cuando se gradúen, por supuesto, tener movilidad social y aspirar a una buena chamba, no. Entonces, les están tomando el pelo. Entonces, vemos cómo, o sea, es el presidente experto, digamos, en poder dar mentiras o dar un discurso, digamos, a modo, que endulza el oído, pero que en la práctica, cuando uno observa los distintos hechos, pues lo único que hizo fue tomarle al pelo a la gente que les prometió N cosas y que en la práctica los está defraudando. Que no Ahí está lo mismo que corresponden a pasó. la realidad. Yo no sé si el presidente está enterado o no, o sea, pero pues la gestión de Delfina Gómez al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues caray, ¿no? Es muy Fue lamentable, pésima. Marco. No fue mala, fue pésima. Y como premio le dan la candidatura para ser aspirante a la gubernatura del Estado de México, que además, ojo, lo hace en un contexto en donde otra vez no son los dichos, ahí están los hechos. El Tribunal Electoral confirmó el delito que cometió al mocharle, al quitarle a la mala el 10% a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella era presidenta municipal. Sí, no son dichos, ahí está probado y confirmado por el tribunal. Claro, claro, yo lo hablaba la semana pasada, ¿no? El famoso diezmo que les pedía a todos los trabajadores, ¿no? Pero el presidente, cuando la nombra secretaria de Educación Pública, dice es una maestra, que sabe cuáles son las carencias, las urgencias, en fin. Hablando de maestros, ¿cómo fue o cómo ha sido la relación de Delfina con el magisterio nacional? Pues digamos que hay varias aristas en esa relación. Por un lado, está la relación con el CENTE y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El CENTE siempre, lamentablemente, se ha caracterizado por su prostitución política. Primero sirvió a los intereses del PRI, luego fue con los panistas y ahora con Morena. O sea, en ese sentido no hay nada nuevo bajo el sol, porque a cambio de que les den recursos que estén en disposición de los líderes del sindicato,
ellos, digamos que juegan y apoyan las políticas del gobierno en turno. Pero Y esta vez no ha sido y está la la excepción. disidencia, que es la CENTE, la coordinadora, ¿no? A la disidencia, que a lo largo de este sexenio ha presumido su relación política cercana con el presidente, a ellos prácticamente con presiones les han cedido pues varias cosas, entre ellas, por ejemplo, en Oaxaca, nuevamente, quien controla el Instituto de Educación Básica del el Es IEPO la de CENTE, Oaxaca claro. es la sección 22 y hace y deshace con lo que pues eso significa lamentablemente para el aprendizaje de las niñas y niños de aquel estado. Y pues, finalmente, Marco, pues en estos 2 años que quedan de esta administración, con alguien que va a llegar ahora a la Secretaría de Educación Pública, no sé qué perfil se requiera y cuánto pueda hacer, Marco. La verdad, ya en 2 años. Pues creo que ahí hay varias cosas. Por un lado, como dices tú, está el tiempo, pero ese tiempo, si llegara a alguien que realmente le importa y sabe de educación y que tuviera la capacidad de, pues ahora sí que empujar, persuadir al presidente a que le dé las condiciones para atender la emergencia educativa, serían 2 años muy valiosos. Pero lamentablemente, eso es solo un buen deseo. No hay nada a lo largo de este sexenio que nos indique, insisto, que al presidente el tema educativo le importe. Y está toda esta discusión y, digamos, la especulación de que si es, por ejemplo, Adela Piña la que ahorita está encargada de la unidad de maestros, que ha sido maestra, fue diputada, presidenta de la Comisión de Educación, que si no, que más bien va a ser la señora precisamente que está encargada de las universidades del bienestar, no que va a ser la señora Luján, etcétera, etcétera. No está toda esta baraja de nombres. Pero más allá de la baraja de nombres, cuando uno observa que es más fácil estar diciendo cosas ideologizadas de vamos a cambiar el plan de estudios, porque pues no pongo sobre la mesa nada para atender el problema de la caída de la matrícula, nada para atender el problema del abandono, nada para poder dar cuenta de las afectaciones en los aprendizajes y establecer una ruta de recuperación a lo largo de los siguientes años, nada para poder capacitar a los docentes y poder contener emocionalmente a sus estudiantes, nada de recursos para poder realmente cumplirles a los docentes como les prometieron, de tener capacitación adecuada y recursos para poder mejorar sus condiciones. Hay una cosa de la que se llama el escalafón vertical y horizontal, es decir, si un maestro concursa para ser director o supervisor, o si concursa para que, aunque se quede como profesor, tenga un mejor nivel salarial, pues no hay recursos y los maestros en ese sentido están muy molestos porque les vieron la cara a pesar de prometerles que no iban a ser como los anteriores, que la reforma anterior educativa había sido mala con ellos y que ahora sí ellos iban a tener una dignificación de su trabajo con el presidente López Obrador. En la práctica eso no ha ocurrido. A los profesores, por ejemplo, de inglés o a los facilitadores de la prepa en línea que han enfrentado falta de salarios por más de 6 meses, con promesas reiteradas de Delfina Gómez y las autoridades que ahora sí se lo van a resolver y no le resuelven nada de nada. La lista es larga. Entonces yo digo, bueno, ¿y el que va a llegar, o bueno, la que va a llegar, ¿Qué va a hacer? realmente lo va a resolver? Pues no. Pues claro que no. Claro que no, y es tristísimo, y la educación tendría que ser lo primero, la salud y la educación, ¿no? Pero pues ni en una ni en otra. Híjoles, Marco, pues estamos frente a un problema bien grande, ¿eh? Es un problema enorme. Cuando el presidente se vaya y en unos años comiencen a observarse los costos de la inacción, los costos de la indolencia, quienes van a sufrir las consecuencias somos nosotros como sociedad. El presidente ya no estará, ya estará de retirado allá en Chiapas o donde se vaya, pero realmente quien se queda con el problema es la sociedad. Y eso es posible también en la autocrítica, porque como ciudadanos, como mexicanas, como mexicanos, No. hemos sido muy tolerantes
a no exigir a nuestros gobiernos, tanto al gobierno federal como a los gobiernos de los estados, mejores resultados en materia educativa. Y todo el mundo se llena la boca hablando de el derecho a la educación y que el artículo 3º constitucional y no sé cuántos discursos elocuentes. En la práctica, ese derecho no se ejerce porque hay una desigualdad muy importante de acceso a oportunidades y cuando se tienen, las oportunidades lamentablemente no son de calidad, no se aprenden, aunque no les guste el término a los señores de la Cuarta Transformación, calidad es aprender justo de manera adecuada la parte de matemáticas, la parte de historia, la parte de biología, la parte de física, comprender lo que se lee y demás. No se resuelven esos problemas solo diciendo, no, es que la educación es clasista, neoliberal, etcétera, como lo ha dicho, por ejemplo, Marx Arriaga, el señor encargado de los libros de texto, ahora que ha estado siendo el vocero para el cambio de los programas de estudio. Eso no resuelve el problema de abandono, claro. Eso no resuelve la caída de la matrícula, eso no resuelve que los estudiantes no están aprendiendo lo que tendrían que aprender. No, sin duda. Híjoles. Pues Marco, te agradezco mucho este análisis. Vamos a ver quién de ellas llega, porque seguramente así será. Y pues yo creo que pues para no hacer nada, ¿no? Porque, para administrar la inercia y si se puede meterle más ideologización a la educación. Es que es criminal, perdón, hacen un daño terrible. No, porque por un lado no hacen nada, pero por el otro, cuando hacen, toman malas decisiones. Entonces, pues sí estamos frente a un problema bien grande, sin duda. Lamentablemente sí. Sí. Te agradezco mucho, Marco, y te mando un abrazo. Gracias, el agradecido soy yo. Muy buen día. Muchas gracias, gracias. Recuérdales, ¿no? ¿Qué? Hoy lunes, en este mismo canal. A las 8 de la noche, Chairistegui Online. Eso. Para reír de lo que tendríamos que llorar. De eso se trata Chairistegui Bien. Online. ¿Qué tamaño de multa, Y usted quejándose porque